En la vida de cada persona hay momentos en los que el mundo familiar comienza a cambiar. Para Grace Sullivan, de 80 años, ese momento llegó la primavera pasada, cuando por tercera vez en una semana no pudo encontrar el camino de regreso a casa desde su panadería favorita. Apenas 2 cuadras, un trayecto conocido, recorrido durante 20 años de vida en los suburbios de Chicago, de repente se convirtió en un laberinto confuso. Fue entonces cuando su hija Sara insistió en una visita al médico. El diagnóstico sonó como una sentencia: etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer. Grace recuerda cómo estaba sentada en el consultorio del médico, mirando sus manos, cubiertas de manchas de la edad, pero que aún guardaban la memoria de cómo en su juventud se movían con ligereza en la danza. Los años 60, las salas de baile de Chicago, los vestidos brillantes y los sonidos del jazz, todo eso parecía como si hubiera sido ayer. O tal vez realmente fue ayer. El tiempo empezó a jugarle malas pasadas. Sara le propuso mudarse a la residencia Valle Soleado. Grace no aceptó de inmediato. Durante toda una semana se quedó sentada en su apartamento, revisando fotos antiguas, tratando de retener los recuerdos que se escapaban. En una de las fotos, ella, joven, con un vestido ondeante, bailaba con su futuro esposo, Robert. Recordaba claramente aquella noche: la música, las risas, las parejas girando y la sensación de absoluta felicidad. Fue precisamente esa fotografía la que marcó un punto de inflexión. De repente, Grace comprendió que podía rendirse ante la enfermedad o convertirla en una nueva aventura. Después de todo, si los recuerdos de los bailes seguían siendo tan vívidos en su mente, tal vez podrían ayudar también a otros. Al fin y al cabo, ¿no se nos dan las pruebas en la vida para que podamos ayudar a los demás a superarlas? Grace llegó a Valle Soleado, no como una anciana derrotada por la enfermedad, sino como una persona con una misión. El primer día preguntó al director de la residencia si tenían un centro de música y una sala libre para bailar. La administración acogió su idea con un optimismo cauteloso. Después de todo, ¿qué podía salir mal con un par de noches de baile a la semana? Grace recordaba cómo Robert siempre decía: no importa cuántos pasos hayas olvidado, lo importante es recordar por qué bailas. Estas palabras se convirtieron en su faro en su nueva vida, donde cada día era una lucha contra el olvido. Pero ahora tenía un propósito que transformaba esa lucha en un baile especial con su propia memoria. La intuición de Grace resultó ser sorprendentemente precisa. En su primera consulta con el neurólogo, el doctor Michael Harrison llevó un viejo reproductor con grabaciones de jazz. Mientras Harrison revisaba su historial médico, Grace le contaba cómo la música la ayudaba a recordar detalles del pasado que parecían haber desaparecido para siempre. Cada melodía se convertía en la llave de un recuerdo. El doctor Harrison la escuchaba con genuino interés. Le habló a Grace sobre las últimas investigaciones sobre el impacto de la música en el cerebro de los pacientes con demencia. Resulta que, incluso cuando el habla y la memoria comienzan a deteriorarse, los centros musicales del cerebro permanecen sorprendentemente activos. Es como si, en una casa donde se han apagado todas las luces, todavía siguiera funcionando una vieja radio, le explicó. Grace quedó especialmente intrigada por la explicación del doctor sobre cómo los movimientos de baile combinados con la música crean nuevas conexiones neuronales. Es como abrir nuevos senderos en el bosque cuando los antiguos comienzan a cerrarse, dijo el doctor. ¿Sabe, Grace?, agregó Harrison, su idea de las noches de baile podría convertirse en un verdadero avance terapéutico. Juntos empezaron a desarrollar un programa de actividades musicales. Grace compartió sus observaciones. Las melodías de los años 40 y 50 provocaban las reacciones más vivas en sus compañeros de residencia. Quizás porque esa era la música que sonaba en los momentos más brillantes de su juventud. Incluso aquellos pacientes que apenas reconocían a sus propios hijos comenzaban a moverse al ritmo de melodías familiares. Los primeros experimentos se llevaron a cabo en la pequeña sala de estar de la residencia. Grace ponía música y simplemente observaba la reacción de los demás residentes. Algunos marcaban el ritmo con el pie, otros tarareaban suavemente. Estaba la señora Anderson, que llevaba un mes sin pronunciar una sola palabra,
pero cuando escuchó Moonlight Serenade, de repente comenzó a cantar la melodía. Las enfermeras no podían creer lo que veían. El doctor Harrison documentaba cada caso como este. Lo llamaba despertares musicales y decía que cada uno de ellos era una pequeña victoria sobre la enfermedad. Pero para Grace, lo importante no eran los estudios científicos, sino ver cómo la música devolvía a las personas un brillo en los ojos. Al fin y al cabo, ¿no es para eso que existe la música? Para despertar lo mejor de nosotros, incluso cuando la memoria empieza a fallar. El éxito de las primeras reuniones musicales inspiró a Grace a crear un programa completo de noches de baile. Lo llamó Corazones Danzantes, un nombre sencillo que incluso los pacientes con problemas de memoria podían recordar con facilidad. La administración de la residencia, viendo los resultados positivos, asignó un amplio salón en la planta baja para las actividades, un espacio que antes solo se usaba en festividades. Grace recuerda su primera noche oficial de baile con una emoción especial. Tenía miedo de que nadie viniera, de que la idea resultara demasiado difícil para personas con demencia. Pero sus temores fueron infundados. A la hora acordada, los residentes empezaron a llegar al salón, algunos por su cuenta, otros en sillas de ruedas acompañados por enfermeras atentas. Algunos vinieron con sus familias, lo cual fue especialmente conmovedor. Todo comenzó con algo sencillo, la melodía de In the Mood, de Glenn Miller. Grace recordaba haber bailado con ella en su juventud. La primera en salir a la pista fue una pareja, una hija con su madre en silla de ruedas. Solo se balanceaban al ritmo de la música, pero las sonrisas en sus rostros decían más que cualquier palabra. Poco a poco, otros se fueron uniendo. Organizar esas noches requería un enfoque especial. Grace preparó una lista de reproducción en la que alternaba melodías suaves con ritmos más animados, para que nadie se cansara demasiado. Pensó en la disposición de las sillas alrededor de la sala, para que cualquiera pudiera sentarse a descansar cuando lo necesitara. El personal médico siempre estaba presente, pero intentaba permanecer en un segundo plano para no interrumpir la atmósfera festiva. Poco a poco, Corazones Danzantes comenzó a reunir a más y más participantes. Incluso aquellos que inicialmente se negaban a salir de sus habitaciones terminaban asistiendo. Algo mágico ocurría cuando comenzaban a sonar las canciones de su juventud. La gente parecía olvidar sus enfermedades y limitaciones. Solo bailaban, cada uno a su manera. Crear una atmósfera de aceptación y apoyo resultó ser lo más importante. Nadie se reía de los movimientos torpes, nadie corregía ni enseñaba. Cada quien podía moverse como quisiera. En el baile no hay correcto o incorrecto, solía decir Grace. Solo existe la alegría de moverse. Estas palabras se convirtieron en el lema no oficial de sus reuniones, simple y comprensible para todos los participantes. En los meses que siguieron, Corazones Danzantes dio lugar a muchas historias conmovedoras. Una de las más impactantes fue la de John Peterson, un expiloto de guerra. Antes de unirse al programa, apenas hablaba y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, mirando por la ventana. Su hija contaba que su padre había dejado de reconocer a sus nietos y cada vez confundía más el presente con el pasado. Llevar a John a su primera noche de baile fue casi una tarea forzada. Se sentó en la esquina de la sala, de espaldas a todos, hasta que comenzó a sonar We'll Meet Again, interpretada por Vera Lynn. Las enfermeras notaron con sorpresa cómo su expresión cambiaba. Se puso de pie y, tambaleándose, caminó hasta el centro de la sala. Esa era nuestra canción con Mary, dijo con claridad, formando su primera frase completa en meses. Aquella noche, contó la historia de cómo conoció a su esposa en un baile para soldados en 1945. No menos asombrosa fue la historia de Martha Wilson. Su caso era especialmente difícil. No reconocía a sus propios hijos, tomándolos por extraños. Esto rompía el corazón de su familia, especialmente el de su hija mayor, Jennifer, quien visitaba a su madre todos los días. Un día, durante una noche de baile, comenzó a sonar una canción de cuna. Martha de repente se volvió hacia Jennifer y le dijo: «Te cantaba esta canción todas las noches cuando eras pequeña». Fue como un milagro, un breve momento de lucidez,
un destello precioso de reconocimiento. Grace notó que el baile no solo ayudaba a recuperar recuerdos, sino también a restablecer los lazos sociales. Personas que normalmente evitaban la comunicación comenzaban a hablar entre sí, compartían historias de su juventud, recordaban sus primeros bailes, su primer amor. Los familiares observaban con asombro cómo sus seres queridos, aparentemente perdidos en la niebla del olvido, volvían a mostrar interés por la vida. El personal médico también notó otros cambios. Muchos participantes mejoraron su sueño, redujeron su nivel de ansiedad. Algunos incluso comenzaron a manejar mejor las tareas diarias. Es como si la música y el movimiento despertaran áreas dormidas del cerebro, decía el Dr. Harrison en una de las reuniones del personal. Pero para los propios participantes, lo más importante era otra cosa: el sentimiento de pertenencia, la oportunidad de regresar, aunque fuera por un corto tiempo, a un mundo donde aún se sentían ellos mismos. Detrás de la aparente simplicidad de las noches de baile había una preparación meticulosa. Cada miércoles y sábado, Grace llegaba a la sala con 2 horas de antelación, revisaba el equipo de música, acomodaba las sillas, ajustaba la temperatura del aire, pequeños detalles que en realidad determinaban el éxito del evento. Sus ayudantes más fieles fueron 3 voluntarios de un colegio local que estudiaban gerontología. Se prestaba especial atención a la selección de la música. Grace compiló una colección especial, dividida por décadas, desde los años 30 hasta los 60. Cada velada comenzaba con melodías lentas y suaves, luego pasaba gradualmente a piezas más rítmicas, para finalmente volver a un tempo moderado. Esto ayudaba a los participantes a adaptarse, entrar en calor y no fatigarse demasiado. El personal médico de la residencia también se convirtió en una parte esencial del proyecto. 2 enfermeras y un paramédico siempre estaban en la sala, pero se mantenían discretamente en el fondo para evitar una sensación de ambiente hospitalario. Observaban atentamente el estado de cada participante, listos para intervenir en cualquier momento si era necesario. Para las personas con problemas de equilibrio, se instalaron pasamanos especiales, y en la esquina de la sala siempre había algunas sillas de ruedas por si acaso. Lo más importante es crear una atmósfera de seguridad y comodidad, repetía a menudo Grace en las reuniones con el personal. La iluminación se ajustaba para ser suave, pero lo suficientemente clara como para que todos pudieran verse bien. El aire acondicionado se configuraba a una temperatura óptima de 23 grados. En la entrada, se colocaba una mesa con agua y aperitivos ligeros, y en una esquina se acondicionó un acogedor rincón de descanso con sillones cómodos. Se requería un enfoque especial para trabajar con aquellos participantes que experimentaban episodios de desorientación o ansiedad. Los voluntarios aprendieron a reconocer los primeros signos de inquietud y a ofrecer un descanso de manera amable. A veces, bastaba con sentarse al lado y tomar la mano de la persona hasta que pasara el momento de confusión. Para cada noche de baile, se preparaban etiquetas con los nombres de los participantes en letras grandes. Esto les ayudaba a sentirse más seguros y facilitaba la comunicación. Grace notó que incluso aquellos que generalmente olvidaban nombres, durante los bailes recordaban con más facilidad cómo se llamaban sus compañeros de residencia. La música parece crear puentes entre los fragmentos de la memoria, decía en una de las reuniones con las familias de los participantes. La comunidad científica mostró un interés genuino en el proyecto Corazones Danzantes. Durante 6 meses, el Dr. Harrison llevó un registro detallado de los participantes del programa. Sus primeros hallazgos superaron las expectativas más optimistas. El 80% de los participantes habituales de las noches de baile mostraron una notable mejora en su estado emocional. Más del 60% experimentó mejoras en la memoria a corto plazo. Los resultados más impresionantes fueron los efectos de los bailes regulares en la condición física de los participantes. Muchos mejoraron su coordinación motriz y redujeron el riesgo de caídas. Las enfermeras señalaron que los pacientes que asistían a las noches de baile se volvieron más independientes en su vida diaria. Algunos incluso dejaron de necesitar ayuda para caminar, aunque antes no podían moverse sin apoyo.
El doctor Harrison presentó los resultados preliminares de la investigación en una conferencia de gerontología en Boston. Su presentación generó una respuesta entusiasta entre sus colegas. Los médicos quedaron especialmente interesados en la conexión entre la música de ciertas décadas y los brotes de recuerdos en los pacientes. Resultó que las melodías que una persona había escuchado entre los 15 y los 25 años provocaban las reacciones emocionales más intensas y ayudaban a recuperar recuerdos de ese periodo. Neuropsicólogos de la Universidad de Chicago propusieron llevar a cabo un estudio a mayor escala. Querían comprender cómo la combinación de música y movimiento afectaba específicamente la función cerebral en personas con demencia. Para ello, planeaban utilizar técnicas avanzadas de neuroimagen. Grace aceptó con gusto colaborar con los científicos, aunque bromeaba diciendo que la mejor prueba del éxito del programa eran las sonrisas en los rostros de los participantes. Las estadísticas hablaban por sí solas. La necesidad de medicamentos sedantes en los participantes del programa se redujo en un 40%. La cantidad de episodios de comportamiento agresivo, común en la demencia, disminuyó 3 veces. Pero el efecto más sorprendente fue el impacto social. Personas que antes estaban encerradas en sí mismas comenzaron a interactuar, a formar nuevas amistades. No estamos viendo solo una mejora en los síntomas, decía el doctor Harrison. Estamos viendo el retorno de la personalidad, de la dignidad humana que la enfermedad intenta arrebatar. Estos resultados abrieron nuevas perspectivas en el tratamiento de la demencia. Se descubrió que los métodos no farmacológicos basados en la música y el movimiento podían ser tan efectivos como los medicamentos tradicionales. Y lo más importante, no tenían efectos secundarios, solo traían alegría y placer a los participantes. Para Grace, el proyecto Corazones Danzantes no fue solo una ocupación, sino que cambió su vida. Su propia lucha contra la demencia adquirió un nuevo significado. Cada mañana se despertaba pensando en las tareas del día, y eso la ayudaba a mantener la conexión con la realidad. Comenzó a llevar un diario donde anotaba sus observaciones, ideas para futuras noches de baile, los nombres de los participantes, todo aquello que antes intentaba retener en una memoria que se desvanecía. Su hija Sara notó un cambio sorprendente en su madre. Mamá parece haber rejuvenecido, comentaba al personal de la residencia. En efecto, a sus 80 años, Grace irradiaba tanta energía y entusiasmo por la vida que a veces parecía más joven que muchas personas de 60. Incluso en los días en que su memoria fallaba más, cuando confundía nombres y fechas, su entusiasmo no se desvanecía. Si olvido cómo me llamo, bromeaba, siempre puedo bailar para recordar quién soy. Los nietos de Grace, Michael y Emily, se convirtieron en visitantes frecuentes de las noches de baile. Ayudaban a su abuela con el equipo de sonido y a menudo se unían a los bailes. Emily, estudiante de psicología, confesó que nunca había visto una terapia más efectiva. Cuando veo a la abuela liderando las sesiones, entiendo que la demencia no es el final. Es simplemente otro camino, uno que se puede recorrer con dignidad e incluso con alegría. En los días especialmente difíciles, cuando los recuerdos parecían fragmentos dispersos de un rompecabezas, Grace encontraba consuelo en la música. Podía olvidar lo que había desayunado, pero sus manos recordaban cada movimiento de baile. Su cuerpo guardaba la memoria de los ritmos y melodías que la habían acompañado toda su vida. Eso le daba esperanza y fuerzas para seguir luchando contra la enfermedad. Poco a poco, Grace aprendió a aceptar sus días malos como parte de la vida. Creó un sistema de notas y recordatorios que pegaba por toda su habitación. En el lugar más visible, colgó una fotografía de la primera noche de baile, que le ayudaba a recordar por qué todo había comenzado. Cada día es una pequeña victoria, decía en los grupos de apoyo para personas con demencia. Y cada baile es una celebración de esa victoria. La enfermedad no retrocedió, pero cambió la actitud hacia ella. Grace ya no se sentía una víctima de las circunstancias. Se convirtió en una guía, ayudando a otros a encontrar la luz en la oscuridad del olvido. Y en ello, encontró un nuevo sentido en su vida, uno que resultó ser más fuerte que cualquier diagnóstico. El éxito de Corazones Danzantes inspiró a Grace a ampliar el programa. Comenzó a trabajar en la creación de un manual metodológico
donde describió detalladamente su experiencia en la organización de noches de baile para personas con demencia. En este trabajo, recibió la ayuda del Dr. Harrison y del equipo de especialistas de Valle Soleado. Su objetivo era hacer que el programa estuviera disponible para otras residencias y hogares de ancianos. Los primeros en interesarse fueron dos instituciones vecinas en los suburbios de Chicago. Grace las visitó personalmente para ayudar en la organización de eventos similares. Impartió talleres para el personal, compartió secretos sobre cómo trabajar con pacientes con necesidades especiales. Lo más importante es recordar que cada persona, incluso aquella que ha perdido la memoria, conserva la capacidad de sentir la música y la alegría del movimiento, decía en estos encuentros. Grace prestó especial atención a la formación de nuevos organizadores. Comprendía que el futuro del proyecto dependía de las personas que continuarían con su labor. En cada residencia buscaba entusiastas entre el personal o los familiares de los pacientes, dispuestos a asumir la responsabilidad de organizar las noches de baile. No es necesario ser un bailarín profesional, explicaba. Basta con tener un corazón abierto y el deseo de ayudar a los demás. Los materiales metodológicos creados a partir de la experiencia de Corazones Danzantes incluían no solo los aspectos técnicos de la organización de los eventos, sino también recomendaciones psicológicas. ¿Cómo calmar a un participante ansioso? ¿Cómo ayudar a una persona que de repente ha perdido la orientación en el espacio? ¿Cómo crear un ambiente de seguridad y aceptación? Todo esto Grace lo describió en un lenguaje sencillo y accesible. El sueño de Grace sobre el futuro del proyecto iba mucho más allá de unas cuantas residencias. Veía Corazones Danzantes como un movimiento capaz de cambiar la actitud de la sociedad hacia las personas con demencia. No solo bailamos, decía. Mostramos que la vida no termina con un diagnóstico, simplemente comienza a sonar en otra frecuencia. Ahora que el programa funciona con éxito en 5 instituciones de Chicago y sus suburbios, Grace sigue soñando con su expansión. Cree que algún día las noches de baile serán una parte esencial de la terapia en todos los centros para personas con demencia. La música y la danza son un lenguaje universal de alegría, dice. Y mientras la música suene, tenemos esperanza. Con esto, nuestra historia sobre Grace Sullivan y Corazones Danzantes llega a su fin. Pero la historia de la lucha contra la demencia a través de la música y el baile continúa cada día en distintos rincones del país. Quizás en este mismo momento, alguien se inspire en el ejemplo de Grace y comience su propio camino para ayudar a las personas con esta difícil enfermedad. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal. Tenemos muchas más historias sorprendentes sobre personas que están cambiando el mundo para mejor. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a encontrar y contar estas historias tan importantes. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.